la clase pasada vimos ondas y sabíamos que las ondas a estudiar en primero medio era sonido y luz. Entonces hoy nos vamos a centrar en todo lo que es sobre el sonido y la próxima semana ya empezamos con la luz. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Ondas y sonido, la relación entre estas dos, la rapidez de propagación del sonido, algunas características del sonido como la altura o el tono, la intensidad y el timbre. Y finalmente algunos fenómenos ondulatorios asociados al sonido como la reflexión, transmisión, absorción y efecto Doppler. ¿Sí? Entonces comencemos. Primero que todo, cuando los cuerpos vibran, comprimen el medio elástico de un entorno, produciéndose pequeños cambios de presión que generan una serie de pulsos de compresión y dilatación que forma una onda sonora, la que se transmite a través del aire, alejándose de la fuente y penetrando en nuestros oídos. Chicos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, abajo yo les puse una imagen, la semana pasada vimos que las ondas longitudinales eran estas ondas de compresión, que eran muy similares al movimiento de un resorte, por eso yo los puse acá. ¿Qué quiere decir eso? Que supongamos que en este punto está la perturbación y empiezan a vibrar estas ondas, o sea, este medio. Entonces, ¿qué pasa? La vibración va en este sentido, al igual que la propagación de la onda, y las moléculas se mueven al igual como lo hacen un resorte, así de compresión y dilatación. Eso es lo que era una onda longitudinal. Y además sabemos que el sonido es una onda mecánica. ¿Qué quiere decir que sea una onda mecánica? Es que necesita sí o sí un medio para poder propagarse. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en el vacío el sonido no se puede propagar o no puede viajar. Necesita de un medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. ¿Sí? Eso era importante y lo vimos en la clasificación de la clase anterior para la gente que tiene dudas sobre esa clasificación para que vuelva a ver la clase número 2. Y un ejemplo claro del sonido es nuestra voz proveniente de las vibraciones periódicas de nuestras cuerdas vocales, las que agitan el aire que circula a través de ellas. ¿Ya? Alguien me pregunta qué es dilatación. Cuando nosotros tenemos un resorte, imaginemos el movimiento de un resorte, ¿qué hace el resorte? Se dilata o se abre y se comprime o se cierra. ¿Ya? Es lo mismo. Ese es este movimiento de dilatación y compresión. ¿Ya? Entonces, la rapidez de propagación del sonido. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque el sonido se propaga mejor en los medios más densos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido no se propaga con la misma rapidez en cualquier medio, ¿ya? Acá nos está dando el dato que los medios más densos es más rápido, como los sólidos y líquidos que en el aire, obviamente. La rapidez del sonido depende de la elasticidad del medio material, que se define como su capacidad para recuperar su forma inicial. Entonces, dos cosas fundamentales antes de que veamos la tabla, chicos. La primera es que la elasticidad de un cuerpo tiene que ver con esto, es que si yo, por ejemplo, dos casos súper claros. Un elástico. Si un elástico lo estiro, este después vuelve a su forma inicial. En cambio, si yo un pedazo de plasticina, yo lo aplasto, ¿vuelve a su forma inicial? No. Eso tiene que ver con la elasticidad del medio material, su capacidad para volver a la forma inicial después de ser, en este caso, comprimido como fue la plasticina o que estiramos el elástico, el ejemplo que les di yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sonido, su rapidez es mayor en los medios más densos y también más elásticos. ¿Ya? Entonces, veamos la tablita con respecto a lo que nos dice la información de arriba. Fíjense que en los gaseosos los valores son más pequeños, por ejemplo, que en los sólidos. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, en el aluminio. En el aluminio, la rapidez en metros partidos por segundo es de 5.100 metros partidos por segundo y en cambio en el aire es de 340 metros partidos por segundo. Entonces, a mí, más que se aprendan estos valores, chicos, a mí lo que me importa es que ustedes tienen que saber que el sonido no se propaga a igual rapidez en cualquier medio, ¿ya? Sino que en los más densos, ya sean como los líquidos o los sólidos, se propagan más rápido que los gaseosos o los menos densos. Ya es súper importante eso. Más que se preocupen de aprenderse los números. Vamos entonces con las características del sonido. Acá vamos a ver tres características fundamentales del sonido que hace que nosotros podamos diferenciar, chicos, de uno y otro, de una u otra onda, que es el sonido. Entonces, primero que todo es la altura o el tono, ¿ya? Cualquiera de estos dos nombres sirve. Y cuando hablamos entonces de sonidos graves o agudos,
nos referimos a la altura o tono del sonido, ¿sí? Yo creo que la gente que no sabe a lo que se refiere con sonido grave y agudo, que busque, por ejemplo, en internet sonido grave versus sonido agudo, ¿ya? Pero yo creo que la mayoría de las personas tiene un concepto más o menos de lo que son los graves y los agudos. Pero cuando hablamos de estos conceptos, entonces nos referimos a la altura. Y esta depende de la frecuencia con que vibra el objeto vibrante. Recordemos, chicas, que la semana pasada, cuando vimos ondas, vimos algunas características, que era la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda, y esas características son para todas las ondas. El sonido es una onda, entonces nosotros podemos hablar de esas características en este minuto, sí. A la gente que tiene problemas con estos conceptos, por favor que vea la clase anterior. Entonces, continuemos. La altura o el tono depende de la frecuencia con que vibra el objeto vibrante. Entonces, a mayor frecuencia se obtiene un sonido más agudo y a menor frecuencia se obtiene un sonido más grave. Entonces, fijémonos en la imagen. En la imagen tenemos los sonidos, que es súper importante, que lo que percibe el ser humano solo varía entre los 20 y los 20.000 Hz. Una vez pasado, por ejemplo, los 20.000 Hz, tenemos lo que sale en este color rosado, que son los ultrasonidos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una fuente emite un sonido sobre esta frecuencia límite, el ser humano no lo puede percibir. Pero sí, por ejemplo, los murciélagos sí perciben ultrasonidos, ¿ya? No, que el humano no lo perciba no quiere decir que no hayan otras especies que no lo puedan percibir. Pero estamos hablando del ser humano. Y cuando está bajo estos 20 Hz, están los infrasonidos. Entonces lo importante es que lo que percibe el humano está entre los 20 y los 20.000. Y fíjense, tenemos unos Hz como medios y cuando va bajando, o sea, a menor frecuencia tenemos los graves y a mayor frecuencia tenemos los agudos. Entonces, altura o tono, hablamos de sonidos graves y agudos y estos dependen de la frecuencia, ¿sí? Y para la gente, haciendo un recordatorio así muy rápido, recordemos que la frecuencia es el número de ciclos completos que cumple una onda en un determinado periodo, ¿ya? Ahora, la segunda característica es la intensidad del sonido. Entonces, cuando hablamos de sonidos intensos y débiles, nos referimos a la intensidad del sonido, ¿ya? ¿De qué depende esto? Ya no depende de la frecuencia, depende de la amplitud de la vibración. Es decir, que a mayor amplitud se obtiene un sonido más intenso y a menor amplitud se obtiene un sonido más débil. Y su unidad de medida son los decibeles. Yo creo que mucha gente ha escuchado hablar de eso. Entonces veamos la imagen. Recordemos para la gente que no vio la clase pasada, por ejemplo, que acá tenemos una onda. ¿Ya? Voy a rayar un poquito para la gente que se olvidó de algunas cosas. Esperemos un poco. Que este mouse. Ya, chicos, entonces, acá en este caso dice que depende de la amplitud. ¿Cuál era la amplitud? Es la máxima elongación vertical que puede tener una onda. Por ejemplo, esta es la máxima elongación. La elongación más larga vertical, esta es la amplitud. Entonces, fíjense, acá tenemos un sonido fuerte. ¿Y cómo es la amplitud? Mucho más larga que la amplitud de esta onda pequeñita de acá. Entonces, acá tenemos un sonido débil y acá arriba tenemos un sonido fuerte. ¿Y por qué lo podemos distinguir? Solamente porque la amplitud de esta onda es mucho más pequeña que la amplitud de acá arriba, ¿ya? Ahora, cuando yo le hablaba de un ciclo completo, acá tenemos un ciclo completo, de aquí hasta acá. Esto es un ciclo completo, ¿ya? Para cuando lo vuelva a mencionar para la gente que no vio la clase pasada. Pero ¿qué es lo importante entonces? Que la amplitud, en este caso, si a usted en alguna pregunta PSU le pusieran estas dos imágenes y a usted le hicieran reconocer cuál es el sonido más fuerte o débil, o bien la intensidad, ¿cuál tendría mayor intensidad? A mayor amplitud, entonces, mayor intensidad. A menor amplitud, menor intensidad del sonido, ¿sí? Y las unidades de medida, como les dije, son los decibeles. Ya. Entonces, espero que les haya quedado. Ahora vamos a ver lo que nos está preguntando una compañera sobre el umbral del dolor, ¿ya? Entonces, chicos, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de lo que son en algunos casos cercanos, no son tan específicos, pero más o menos para que ustedes conozcan. Por ejemplo, una conversación común y corriente, no gritándose ni mucho menos,
se ocupan unos 40, son como a 40 decibeles, que es lo que tenemos acá, para que ustedes tengan como una referencia más o menos. Por ejemplo, el motor de un avión en marcha, 120 decibeles. Y alguien me preguntaba sobre el umbral del dolor. El umbral del dolor empieza desde los 140 decibeles hacia arriba. No obstante, por ejemplo, miren acá, dice MP3 a un volumen máximo o un concierto de rock, ¿ya? A los 110 decibeles, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que es verdad que el umbral del dolor es a los 140 decibeles, pero a los 120 o 130 igual es una unidad de medida alta para el oído humano, ¿ya? Y acá abajo, ¿por qué les puse esta imagen? Porque salen algunos efectos del ruido sobre el organismo. Ahora, chicos, con respecto a los efectos, se los puse para que ustedes lo conozcan, pero los efectos por lo general se dan cuando uno está como constantemente expuesto a muy altos decibeles en este caso, ¿ya? Y algunos de los efectos, por ejemplo, la pérdida de concentración. Por eso, por ejemplo, los colegios se pueden medir los decibeles que están en el exterior. Se supone que un colegio legalmente tiene que tener un máximo de decibeles en cuanto a ruido, por este tema de la pérdida de concentración, ¿ya? Y hay algunos otros, ponte taquicardia, algunos trastornos nerviosos, pero esto también tiene que ver con la exposición continua a altos decibeles, ¿ya, chicos? No quiere decir que ustedes, porque escuchen hoy día MP3 muy fuerte, van a tener al tiro todos estos efectos, ya no vayan a pensar eso, pero sí, si ustedes se exponen constantemente, o gente, por ejemplo, que trabaja en grandes fábricas que el umbral del sonido es muy alta, sí se puede ver expuesta a alguno de estos efectos, ¿ya? Eso con respecto a los decibeles, que no olvidemos que tenía que ver con la intensidad del sonido. Entonces, recopilando un poco, hemos visto dos características, la altura y el tono, que tiene que ver con sonidos agudos y graves y que depende de la frecuencia. Y vimos la intensidad del sonido, que son sonidos débiles o intensos, como le dice la palabra, y que dependen de la amplitud de la onda. Y aquí su unidad de medida era en decibeles, chicos. Entonces, acá teníamos algunos ejemplos para que tuviéramos unos puntos de referencia de qué cantidad de decibeles hay en cada ruido. Ya ustedes pues pueden ver con mayor tranquilidad la imagen y leer uno por uno las cosas. Y la tercera y última característica del sonido, chicos, es el timbre. El timbre, a diferencia de la intensidad y el tono, es una mezcla de estos dos, ¿ya? Leamos qué dice. Dice, distingue entre sonidos de igual altura e intensidad, ¿ven? O sea, estamos hablando de dos sonidos, pero con la misma altura y la misma intensidad, ¿ya? Producidas por fuentes sonoras distintas. Un ejemplo para que lo entendamos mejor. Entonces, miren, si tocamos una cierta nota con un piano, y si la misma nota, o sea, de la misma frecuencia, recuerden que es tanto intensidad como altura, y la altura tiene que ver con la frecuencia y la intensidad con la amplitud. O sea que tocamos una nota en un piano, y si la misma nota de la misma frecuencia fuese emitida con la misma intensidad por un violín, podríamos distinguir una de la otra. Es decir, podemos decir claramente cuál nota fue la que emitió el piano y cuál fue la que emitió el violín. Decimos entonces que estas notas tienen un timbre diferente. Entonces, ¿qué es lo que es el timbre, chicos? Es que tenemos dos fuentes sonoras distintas. Un ejemplo, dijimos el piano y el violín. Ambas fuentes emiten un sonido de la misma frecuencia y misma intensidad, o a la misma altura e intensidad, ¿cierto? Que fueron las dos características que vimos. Pero nosotros podemos distinguir claramente, independiente que sea la misma nota musical, podemos decir, este fue un piano y este fue un violín. Eso es lo que hace el timbre, ¿ya? Ese es el timbre del sonido. Podemos distinguir entonces notas iguales, pero de diferentes fuentes sonoras. Y claro, acá por ejemplo tenemos algunos ejemplos, por ejemplo la flauta, la voz, el violín. Y fíjense, la amplitud es muy similar, ¿ya? La intensidad, o sea, si la amplitud es similar, la intensidad igual, la frecuencia también deben ser muy similares, pero no son completamente iguales debido a que son transmitidas por diferentes fuentes sonoras, ¿ya? Entonces, con esto hemos terminado las características del sonido. Vimos altura o tono, intensidad del sonido y timbre. ¿Sí? Antes de eso habíamos, para la gente que va llegando, antes de ver las características, habíamos hablado un poco sobre la rapidez del sonido y lo que era el sonido en forma general, ¿ya? Y ahora,
como último, vamos a ver algunos fenómenos ondulatorios asociados al sonido. Entonces, chicos, con respecto a esto, yo les quiero hacer una mención antes que empecemos. Yo voy a ver 3 o 4 fenómenos fundamentales, los cuales están en el temario del DEMRE, ¿ya? Lo que sí, ¿existen otros fenómenos ondulatorios asociados? Sí, existen otros. Entonces, la gente que quiera profundizar en otros, totalmente bienvenido a que busquen. Pero acá el preuniversitario se rige a la PSU, ¿ya? Así que, pero para la gente que quiere buscar otros fenómenos, que al final voy a mencionar, que yo no los voy a decir acá, pero el que quiera averiguar, súper. No son difíciles de entender. Si ustedes buscan en internet, son fáciles de explicar, entonces no se le va a hacer difícil la redacción. Ya, chicos, entonces, el primer fenómeno ondulatorio asociado al sonido es la reflexión. El sonido se refleja en superficies sólidas, cuando al chocar con ellas se desvía transmitiéndose en el mismo medio de origen. Entonces, ¿qué es importante acá de entender? Primero que todo, estamos hablando que tenemos, por ejemplo, un obstáculo. Supongamos que mi mano es una pared y viene una onda sonora, choca y se devuelve. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Cambia su dirección de propagación? Sí la cambia, porque, por ejemplo, primero viene así, en esta dirección, y después se va a ir en otra dirección. Pero ¿va a cambiar su rapidez? No va a cambiar su rapidez. ¿Por qué? Porque se sigue transmitiendo. Supongamos que este es aire y este es agua. Y acá tenemos una pared. Y el sonido no pasa hacia el otro lado, sino que choca con esta pared y se devuelve. Entonces, ¿va a cambiar su dirección de propagación? Sí, porque primero viene así y después se va en esta dirección. Pero no va a cambiar su rapidez porque se sigue propagando en el mismo medio. Eso es súper importante. ¿Ya? Y uno de los fenómenos, bueno, eso con respecto a la reflexión en sí, ¿ya? Que choca con una y se vuelve, entonces como que choca. Y algunos fenómenos conocidos que son el eco y la reverberación tienen que ver con esto de la reflexión del sonido, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre eco y reverberación? Vamos a poner algo súper importante y un punto básico es que el eco, uno necesita una distancia mínima de 17 metros para que se produzca eco. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una sala pequeña, lo que se escucha no es eco, es reverberación. Ya vamos a explicar bien, pero el punto principal entre el eco y la reverberación es que el eco necesita, chicos, una distancia mínima de 17 metros entre yo y el obstáculo. Supongamos que este es el obstáculo y yo estoy emitiendo sonido. Esta distancia para que se produzca eco, tiene que ser mínima de 17 metros. Y si no, estamos hablando de reverberación. Ahora, una de las grandes diferencias es que el eco, yo creo que muchos han escuchado, han gritado, por ejemplo, en un lugar así como muy grande, y han tenido eco, es que uno grita y después de 1 segundo o 2 segundos se escucha como el sonido de vuelta. A diferencia de la reverberación, que la reverberación son estas, como muestra la imagen a la mano derecha, son como estas reflexiones sucesivas, ¿ya? Y que cuando yo a medida que voy hablando es como que al mismo instante se va escuchando la copia de lo que yo estoy diciendo. Esa es la diferencia. Tanto la distancia permitida, o sea, primero que todo dijimos que para que haya eco yo necesito entre el obstáculo, supongamos esta pared, y yo necesito 17 metros para que ocurra eco, ¿ya? Y además el sonido se escucha como con un desfase de tiempo. Si yo grito algo, no se va a escuchar al mismo instante, sino que se va a escuchar 1 o 2 segundos después, ¿ya? Y por otro lado, la reverberación se da entonces, obviamente, como no tiene que cumplir esto de los 17 metros, se va a cumplir por ejemplo, en la sala de clases. Si ustedes sacan todas las sillas de la sala de clases y gritan van hablando, van a sentir como que al mismo instante que ustedes están hablando, se está dando este sonido como esta copia de este sonido, ¿ya? Esa es la diferencia entonces entre eco y reverberación, pero ambos son fenómenos que se producen por esto de la reflexión, que va el sonido, choca con algo, con un obstáculo y se devuelve, ¿ya? Eso es súper importante, ¿sí? El otro fenómeno es la transmisión. Chicos, la transmisión tiene que ver, es muy similar a lo que hablamos de la rapidez de propagación. ¿Qué quiere decir? Que los sonidos se transmiten a través de diferentes medios, tanto sólido como líquido y gaseosos, ¿ya? Y no en todos se transmite
con la misma rapidez. Eso es súper importante. Y la transmisión es más eficaz en medios más densos y para frecuencias más bajas. Eso ya lo habíamos hablado, que en medios más densos la rapidez es mayor. Entonces la transmisión, recordémonos la rapidez de propagación, que claro, es verdad. Punto importante, el sonido se transmite en un medio material, sí, pero no se transmite igual en todos los medios. Ahora, chicos, la tablita es como una tabla médica de algún examen, pero yo, ¿por qué se los puse? Para que lo comparáramos con la densidad. Fíjense que dentro de los tejidos, los huesos son aquellos que tienen mayor densidad y el sonido, cuando se hacen exámenes, ya que se usa en algún método de transmisión, ¿cuánto es la velocidad? De 3.600 metros partido por segundo. Ahora, chicos, esta tablita tiene un error, porque no debería decir velocidad, debería decir rapidez, porque para la gente que vio la clase 1, velocidad y rapidez no son lo mismo. Rapidez, cuando así me están dando el puro número y la unidad de medida, es un escalar, ¿ya? En cambio, cuando ya me dan dirección y sentido, estamos hablando de velocidad. Entonces, rapidez no es lo mismo que velocidad. Rapidez es escalar, me da el número y la unidad de medida, y la velocidad es un vectorial, que quiere decir que ya me da dirección y sentido. Pero en estos casos, chicos, que me dan, fíjense, solamente me están dando un número y las unidades de medida. Entonces estamos hablando de rapidez. Por eso yo también antes les puse rapidez de propagación y no velocidad de propagación, ¿sí? Eso es importante. Entonces la transmisión, muy similar a lo que hablamos de la rapidez, el sonido necesita un medio para propagarse, pero no se transmite igual a la misma rapidez en todos los medios. En los medios más densos viaja más rápido. Eso es un concepto súper importante. El otro fenómeno de ondulatorio asociado al sonido es la absorción. Entonces, el sonido, al encontrarse con una superficie dura, se refleja, ¿ya? O muy densa, esta se refleja. Pero ¿qué pasa si la superficie no es totalmente dura o no es muy densa? Además de ser reflejada, se absorbe total o parcialmente. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la reflexión, la absorción y la transmisión son fenómenos que se pueden dar todos al mismo tiempo, ¿ya? No quiere decir que o se refleja, o se absorbe, o se transmite. No. ¿Pueden pasar todos al mismo tiempo? Sí, pueden pasar todos al mismo tiempo. Va a depender con la superficie con la que choquen, ¿ya? Entonces, si el sonido es agudo de frecuencia alta, es de mayor absorción. Entonces, miremos la imagen. Este obstáculo que se ve como verde, supongamos que es una pared. Entonces, fíjense cómo la onda incidente es como bien grande, ¿cierto? Después, una parte se refleja, otra parte se absorbe, la absorbe esta pared, supongamos, y otra se transmite. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los fenómenos ondulatorios, chicos, no se dan por separado, ¿ya? Obviamente va a depender del obstáculo que tengamos, pero por lo general, cuando hay reflexión, igual hay una pequeña porción de absorción. Se pasan por separados para que ustedes lo entiendan, pero no son fenómenos que son aislados unos de los otros. Eso es súper importante. Por eso yo al final le puse esta imagen en donde salen todos. ¿Ya? Y el último que vamos a ver, y que es súper importante porque también está... chicos, si alguien me estaba preguntando, una súper buena pregunta, y me hizo un ejemplo de absorción. No sé si ustedes se han fijado que, por ejemplo, en las salas de ensayos de música, a la gente que le gusta la música, alguien está poniendo eso, las cajas de huevo en las paredes, ¿sí? Cuando se aísla con ese material, ¿qué quiere decir? Que las cajas de huevo son capaces de absorber un poco este sonido para que no se transmita al exterior y así no haya tanto ruido afuera, ¿sí? Así que eso, muy bueno un compañero que dijo el tema de las cajas de huevo, porque yo creo que todo el mundo las conoce. Y sí, cualquier pared tiene algún tipo de absorción, algunas más que otras, dependiendo del material, obviamente, ¿cierto? Pero es verdad que todo material tiene algún tipo de absorción del sonido, ¿ya? Y vamos a ir con el último, que es el efecto Doppler, que es súper importante para la PSU porque obviamente está dentro de los contenidos, pero por lo general siempre se ve una que otra preguntilla, ¿ya? El efecto Doppler, entonces. La frecuencia con que se percibe un sonido depende de la velocidad relativa entre quien lo emite y quien lo escucha. Si la fuente emisora se acerca, aumenta la frecuencia de las ondas, percibiéndose un sonido más agudo, ¿ya?
Si la fuente emisora se aleja, disminuye la frecuencia percibiéndose un sonido más grave. Entonces, chicos, el ejemplo más claro es el de la ambulancia. Yo creo que en todos los colegios le dan el ejemplo de la ambulancia, pero por ejemplo yo acá les puse un ejemplo de sale un policía, ¿ya? Pero al que no la... En general, una fuente sonora. ¿Qué pasa? Yo estoy acá parada, supongamos, y pasa una ambulancia. A medida que se va acercando la ambulancia, ¿cierto? El sonido se percibe de distinta forma a cuando éste se va alejando, ¿o no? Eso es el efecto Doppler. Es como yo percibo ya esta frecuencia de sonido a medida que algo se acerca y después se aleja de mí. Ya, chicos, esto es súper importante. Ahora, con lo que tenemos que tener cuidado acá, aquí vamos a ver la fórmula. Y sí, alguien dice que siempre sale la pregunta de la ambulancia, un clásico. ¿Ya? Después vamos a hacer un ejercicio cuando lleguemos de esto, ¿ya? Pero con qué hay que tener cuidado acá es que la fórmula cambia los signos, ¿ya? Porque como estamos hablando de velocidades, es distinto que yo me mueva hacia la derecha a que me mueva hacia la izquierda. Ya vamos a verlo, pero ¿qué es lo importante que entendamos conceptualmente? Es que a medida que esta fuente, por ejemplo la ambulancia que emite sonido, se acerca a mí, tengo sonidos más agudos, o sea, de frecuencias más altas. En cambio, si cuando se empieza cuando va pasando la ambulancia aquí muy cerca mío, tengo entonces sonidos muy agudos y frecuencias muy altas. Y cuando la ambulancia se va alejando, las frecuencias cada vez van disminuyendo cada vez más y por ende se sienten sonidos más graves. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, acá está la formulita y está en cada uno lo que es cada uno. Entonces, por ejemplo, por lo general siempre nos piden la frecuencia percibida. ¿Por qué? Porque una ambulancia, por ejemplo, la baliza de una ambulancia tiene una cierta frecuencia, pero como esta está en movimiento, nosotros la percibimos de distintas formas. Eso es importante. Entonces, por eso se llama frecuencia percibida. ¿Ya? La V solita es la velocidad de propagación de la onda. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la ambulancia, ¿por dónde se está propagando el sonido en este caso? Por el aire. Entonces tenemos que saber a qué velocidad se propaga o a qué rapidez se propaga el sonido en el aire. ¿Ya? Y la velocidad de la fuente, o sea, por ejemplo, en este caso, la velocidad que se va a ir moviendo la ambulancia. Y la velocidad del observador. El observador puede estar quieto o yo puedo quizás ir caminando y la ambulancia venir acercándose a mí. Entonces ya vamos a ir analizando los signos. ¿Por qué, chicos? Porque este más y menos va a cambiar dependiendo si nosotros nos acercamos o si nosotros nos alejamos con respecto, yo soy el observador siempre, con respecto a esta fuente emisora, ¿sí? Pero lo que es importante entonces recordar que la V sin nada es la velocidad de propagación de la onda. Esto son datos específicos que por lo general los pueden dar y si no, igual es importante siempre saber la velocidad del sonido en el aire, porque es como el caso más común, ¿ya? Entonces, el V sub S con una S es la velocidad de la fuente. ¿Qué quiere decir eso? La velocidad a la que se mueve la ambulancia o los policías o etcétera. Ya la velocidad de la fuente que está emitiendo este sonido. La velocidad del observador voy a ser yo, ¿cierto? Y la frecuencia emitida es la frecuencia real que se emite. Y la F con como comita encima es la frecuencia con lo que uno lo percibe, que no es la misma con la que se emite. Es por eso que se da el efecto Doppler. Entonces, vamos a ver el tema de la fórmula, o sea, de los signos. ¿Por qué se los quiero explicar, chicos? Porque para mí es importante que el tema de los signos lo entiendan más que se lo aprendan, ¿ya? Entonces, fíjense primero que todo, que arriba es V más V sub 0 y V sub 0 es la velocidad del observador. Pero ¿qué pasa en el primer caso? En el primer caso quiere decir que el observador está en reposo, o sea, yo estoy aquí sentada y pasa una ambulancia, ¿ya? Entonces, obviamente, este V sub 0 que está aquí, acá arriba, ¿por qué no está? Porque es 0, porque el observador está en reposo, no está en movimiento, entonces esa velocidad es 0, ¿ya? Y lo mismo para abajo. Abajo te da el caso en que eres tú, o sea, el observador el que se está moviendo y el móvil, por ejemplo, la ambulancia está quieta pero sigue emitiendo este sonido y soy yo la que me estoy acercando o alejando a la ambulancia. O sea, la fuente está en reposo, pero el observador está en movimiento. Entonces acá sí aparece el V sub 0 abajo, pero desaparece este V sub S, que es la velocidad de la fuente. ¿Por qué? Porque en este caso es la fuente ahora la que está en reposo, ¿sí? Entonces,
por eso no es que desaparezca así como magia, no. Es porque en un caso uno está en reposo y en el caso otro está en reposo. Igual puede existir la posibilidad de que los dos se estén acercando, los dos se estén alejando, pero quiero que veamos el tema de los signos, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué es lo importante? Voy a hacer un dibujito para que los vayan entendiendo. El tema de los signos. Espérenme un poco que... Ya. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso en que se alejan. Supongamos que... Ay, perdón. Supongamos que este es el observador. Le voy a poner una O para identificarlo. Y la ambulancia, que es la fuente, está acá. Esta es la ambulancia, le voy a poner una A. Entonces, ¿qué dicen acá? Que se alejan. El observador está en reposo, o sea, el observador de este punto no se está moviendo, se queda ahí intacto, ¿ya? Entonces, fíjense, se están alejando. ¿Qué quiere decir eso? Que la ambulancia se va a mover en este sentido. Y en este sentido nosotros tenemos la X positiva. Si nosotros tenemos un plano cartesiano, recordemos que aquí están las X y aquí están las Y. Y las X que se mueven para allá son positivas y las X que se mueven para allá son negativas. Entonces, esta se aleja, ¿en qué dirección o en qué sentido? En la X positiva. Entonces, ¿cómo es el signo acá? Positivo. Ahora se acercan. El caso de acá abajo. Se acercan. Entonces, ¿qué quiere decir? Recuerden que acá el observador está en reposo, no se mueve, solamente la ambulancia. Lo estoy dando como un ejemplo de la ambulancia. Y esta se está acercando ahora al observador. Viene en este sentido. ¿Y en qué sentido se está moviendo? En las X negativas. Entonces, ¿cómo es el signo? Negativo. ¿Ya? Ahora, lo mismo para abajo. ¿Ya, chicos? En este caso, también lo podemos analizar. Es lo mismo para los signos. ¿Sí? Pero así es como ustedes lo tienen que visualizar para que no se aprendan de memoria el tema de los signos. Porque lo ideal es que ustedes no se aprendan estas cosas de memoria. Así como, se acercan positivo, se aleja negativo. ¿Pero por qué positivo y negativo? Entonces ya les di la razón. ¿Ya? Y abajo están las otras que también lo pueden hacer de la misma forma y se van a dar cuenta que los signos coinciden en sí. Se mueven en la X positiva o si se mueven en la X negativa. ¿Sí? Perdón. Ya. Entonces, vamos a ir con los ejercicios para la gente que le quede un poco de dudas con el tema del efecto Doppler. Va un ejercicio incluido, así que para que vayamos todos participando es lo ideal. Que vayan dando sus opiniones. Entonces, ejercicio número 1. De las siguientes frases, la correcta es, y acá te da una nota, solamente como un dato freak, que dice, cuando un avión supera los 340 metros partidos por segundo, se dice que es supersónico. Entonces, A, la velocidad del sonido es 340 metros partidos por segundo, la rapidez del sonido es 340 metros partidos por segundo, la velocidad es sinónimo de rapidez, las tres anteriores, ninguna de las anteriores, ¿sí? Entonces, acá debería haber dicho la rapidez del sonido en el aire es 340. La velocidad del sonido en el aire es 340, ¿sí, chicos? Pero lo que va es con lo que yo les mencionaba, que tengan cuidado con el lenguaje, porque velocidad no es lo mismo que rapidez, ¿ya? Acá en este caso, ¿qué me están dando? Un número y una unidad de medida. ¿Qué quiere decir eso? Que es un escalar. Y si es un escalar, es rapidez y no es velocidad. Y sí, así, chicos, hay el compañero que dice, sería la letra B. Muy bien, pero la redacción está mal hecha porque tendría que haber dicho la rapidez del sonido en el aire es, ¿ya? Pero aún así se entiende que me están... Es que yo, ¿cuál era la dificultad de esto? Que yo tengo que saber que velocidad es vectorial y que rapidez es escalar, ¿ya? Entonces, la alternativa es la letra B. Vamos con el ejercicio 2. Dice, ordena en forma decreciente. ¿Qué significa decreciente, chicos? De mayor a menor, ¿sí? Decreciente la rapidez del sonido en los siguientes medios. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que el sonido no se propagaba a la misma rapidez en todos los medios, que dependía de la densidad del medio, la rapidez. O sea, entre más denso sea este medio, más rápido va a ser la propagación del sonido. Entonces, acá me está diciendo que yo lo ordenen de orden decreciente, o sea, de mayor a menor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar,
en la densidad de estos tres elementos. La densidad del acero es mayor que la del agua y la del agua es mayor que la del aire. En este caso están ordenaditas. Entonces, como algunos de sus compañeros dicen, sería 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Están en orden por densidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la rapidez del sonido en el acero es mayor que en la del agua, pero en el agua es mayor que en la del aire. Y ahí lo tenemos en forma decreciente. Entonces, ¿cuál era la dificultad de esto? Es que nosotros tenemos que saber que el sonido se propaga más rápido, su rapidez es mayor en medios más densos. Entonces, a la gente que va tomando nota, eso anotarlo, subrayarlo, un cuadro de todo, ¿ya? Que eso es súper importante. Ejercicio número 3. El fenómeno conocido como reflexión del sonido se caracteriza por, chicos, yo voy a ir leyendo uno por uno, voy a ir analizando por qué sí y por qué no, y después doy la alternativa correcta, así para que la gente que manda su respuesta no se desespere. Entonces, número 1, cambiar su dirección de propagación al chocar con una superficie sólida. Cambiar su rapidez de propagación al chocar con una superficie sólida. La primera es correcta, porque sí, miren, les voy a hacer un monito para la gente que quedó quizás con esta duda que yo expliqué, que cambiaba la dirección y no cambiaba la rapidez. ¿Sí? Les voy a hacer un dibujo. Entonces, fíjense. Ahí, espérenme que no... Ya. Supongamos que esta es... Ay, perdón. Supongamos que esta es la superficie en donde choca el sonido. Aquí, esto es una pared. Feo el dibujo, pero es una pared. Y viene una onda incidente, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno de reflexión? Que choca y se devuelve. ¿Sí? Eso es la reflexión. Esta es la onda incidente y esta es la onda reflejada. ¿Cierto, chicos? Entonces, fíjense, ¿cambió su dirección de propagación? Sí, porque venía en esta dirección y después se reflejó en otra dirección. Entonces, la primera es verdadera. ¿Cambia su rapidez? No cambia su rapidez porque se mantiene en este mismo medio. Supongamos que es aire, pero se mantiene en el mismo medio, así que no cambia su rapidez. O sea que esta es falsa. Cuando se da este fenómeno, ¿existe absorción de una pequeña porción de onda sonora? Verdadero. ¿Qué les dije yo? Que estos son fenómenos que por lo general no se dan por sí solos, sino que van con una pequeña absorción. El eco es un ejemplo de este fenómeno del sonido, verdadero. Entonces la alternativa correcta sería 1, 3 y 4, que sería la letra E. ¿Sí, chicos? Es la letra E. Algunos dijeron B. ¿Qué es la B? 1 y 4. Ya. Entonces tenían problema con con la 3, ¿cierto? Yo en algún momento mencioné que, claro, que por lo general se pasan como fenómenos por separados, pero por lo general son fenómenos que se dan todos en uno solo, ¿ya? Se pasan por separado, chicos, para que ustedes entiendan los fenómenos por sí solos, pero no son fenómenos aislados unos de otros. En todo ejemplo hay absorción, aunque sea mínima. Sí, chicos, por lo general, a menos que ya estemos hablando de una superficie así, pero muy gruesas, no sé, que sea una construcción gigante, quizás ya puede que no, o que si, no sé, pues tengo una pared y le pongo 1.000.000 de materiales donde se aísle mucho el sonido, puede que este se refleje, pero por lo general siempre hay absorción del sonido, siempre, por muy pequeña que sea. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estas salas de ensayo, uno si pasa por fuera de una sala de ensayo, igual escucha un poquito, a pesar de que hay un poco de absorción, igual se escucha de afuera un poco. No tan fuerte quizás como se debería escuchar, pero sí se escucha, ¿sí? Ya, ejercicio número 4. Respecto a las características del sonido conocido como tono o altura, ¿ya? O sea, acuérdense que nosotros vimos 3, tono o altura, intensidad y timbre, pero no me están preguntando solo por el tono o altura. Es incorrecto afirmar, entonces vamos a ver cuál es correcto e incorrecto y vamos a responder. Espera un poquito que voy a usar el lápiz otra vez para que no nos confundamos. Dice, hace referencia a sonidos graves y agudos. Esto es verdadero. El tono hace referencia a sonidos graves y agudos. Hace referencia a sonidos intensos y débiles, falso. Esto era la intensidad del sonido, ¿ya? La intensidad, no el tono o la altura. Hoy que salió fea la letra, pero se entiende. Intensidad. Entonces la segunda es falsa.
Depende de la frecuencia del sonido, verdadero. Recuerden, tono tiene que ver con sonidos graves y agudos y dependía de la frecuencia. Y depende de la amplitud de la vibración, falso. ¿Por qué? Porque la intensidad es la que depende de la amplitud, ¿ya? Entonces, acá me preguntan por las incorrectas. Entonces, las incorrectas serían 2 y 4, que sería la letra D, la alternativa correcta, chicos. D. Sí, muy bien. Algunos me dijeron C. Ah, no, yo hubo como un... Pero sí, D. Muy bien, chicos, a la gente que está aportando. Gracias por ir atentos entonces a los ejercicios. Ejercicio 5. Respecto al fenómeno conocido como eco, ¿es correcto afirmar que? ¿Ya? ¿Es correcto? Ya. Sí, al eco, disculpen, me quedé como pegada. También dice, ¿es un fenómeno producido por la absorción del sonido? Falso. ¿Es un fenómeno producido por la reflexión del sonido? Verdadero. Pero igual vamos a seguir viendo lo otro. Es lo mismo que la reverberación. Ya vimos que no era lo mismo que la reverberación. Son fenómenos parecidos, que los dos se dan por la reflexión del sonido, pero no son lo mismo. ¿Ya? Para que se produzca, debe existir una distancia menor a 17 metros entre el emisor y el obstáculo. ¿Por qué es falsa? Porque dijimos que tiene que haber una distancia mínima de 17 metros, de ahí hacia adelante, no menor. Y se escucha en el mismo instante en que se emite el sonido, esa es la reverberación. Recordemos que el eco se escucha como con un desfaz de tiempo. O sea, como muchos dijeron, es la letra B. Así que muy bien. Letra B. Igual ya analizamos por qué las otras son falsas, ¿ya? Así que eso igual es súper importante saber por qué son falsas. Claro, como dice alguien ahí, 17 metros o más. Y vamos al ejercicio final, al que todos estamos esperando, el de efecto Doppler. Yo les puse acá, chicos, antes de que empecemos, yo les puse la fórmula, pero no con los signos correctos. Tenemos que hacer el análisis de los signos. Y lo otro es que acá yo me equivoqué porque este dato que doy acá, disculpen, este dato que doy acá no es BS, es el B solo. Porque recordemos que el F' es la frecuencia percibida. O sea, por ejemplo, tú y yo paso una ambulancia, la frecuencia que yo percibo este sonido es F'. El V solito es la velocidad de propagación de la onda. En este caso es una ambulancia que viaja por una autopista. Entonces el sonido se está emitiendo por el aire, ¿ya? Entonces este dato que te dan acá es el V, ¿ya? El V sub 0 es del observador y la velocidad V sub S es la velocidad con que se mueve en este caso la ambulancia, ¿sí? Entonces, igual que la vez anterior, ¿por qué no les puse alternativa? Yo sé que la PSO1 es de desarrollo, chicos, pero para que analicemos cosas, por ejemplo, como los signos, ¿se acuerdan que la clase pasada y en un ejercicio sacamos varias cosas de una? Ya, por eso hago este tipo de ejercicios, pero sí o sí son con alternativa. Ya, entonces, lo que primero que todo, yo siempre que les recomiendo, cuando ustedes hagan un ejercicio de física, chicos, ya sea de onda o lo que sea, es que ustedes siempre anoten todos los datos que le den, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo como el método para que ustedes vayan aprendiendo a resolver ejercicios con formulitas. Entonces, primero que todo, lo que vamos a hacer, chicos, es, ahí espérenme, anotar los datos, leer obviamente el problema, pero además anotar los datos que me da. Entonces, dice, una ambulancia viaja por una autopista a una velocidad de 33,5, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es la que está emitiendo el sonido de la ambulancia? ¿Y cuál es la velocidad de la ambulancia? Esa. Entonces, el V sub S, que era la velocidad de la fuente, es 33, disculpen los números, ¿ya? 5 metros partido por segundo. Su sirena emite un sonido a una frecuencia de 400 Hz. Entonces, fíjense, acá me está diciendo la verdadera frecuencia con la cual se emite este sonido, que es de la sirena, de 400 Hz. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia percibida? O sea, me está pidiendo este F' por un automovilista que viaja, o sea, por un automovilista, este va a ser el observador, pero este también está viajando a una velocidad de 24,6 metros partido por segundo en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Acá, chicos, que por ejemplo, este es el observador o el vehículo y la ambulancia está acá. ¿Qué quiere decir que vayan en sentido opuesto? Que uno va para allá y que el otro va para allá.
Entonces, sentido opuesto a medida que su auto se acerca a la ambulancia. Como van en sentido opuesto, en este caso se están acercando. Así que eso es importante. Y tenemos los datos. Ahora, segundo paso de cuando hacemos este tipo de ejercicios es que veamos las unidades de medidas que estén por lo general en sistema internacional. Para la gente que no vio la primera clase, ya hablamos sobre las unidades de medida en sistema internacional. Tenemos metro segundo y hertz es 1 partido en segundo, así que está todo correcto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no estamos combinando peras con manzanas, estamos combinando metros con metros y segundos, nada más. Así que está correcto. Entonces, chicos, vamos a la fórmula. Frecuencia percibida, eso es lo que me está pidiendo, así que la voy a dejar acá. Es igual a, este que está acá, recuerden que no es V sub F, es V solita. El V era la velocidad de la onda en el medio. En este caso es sonido que se está propagando en el aire. Y acá me está dando el dato, ¿ya? Entonces sería 343, ¿ya? Ahora, más o menos, fíjense, ¿en qué sentido se está moviendo? Recuerden que la velocidad del observador, ¿en qué sentido se está moviendo el observador? En sentido positivo, entonces acá es más. Y la velocidad del observador, acá nos da el dato, 24,6 metros partidos por segundo. ¿Ya? Abajo, lo mismo, la misma velocidad, porque esa vez lo mismo, o sea, 343. Y acá vamos a ver si es más o menos. V sub S es la velocidad de la fuente, que en este caso es la ambulancia. ¿Y cuánto dijimos que era? 33,5. Y fíjense, ¿en qué sentido se está moviendo la ambulancia? En sentido negativo, o sea que acá va a ser menos 33,5. Esto yo les recomiendo siempre que lo dejen en un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que hacer la suma acá arriba, la resta acá abajo, la división, y después esto se multiplica por F sub 0, que es la frecuencia real que emite, por ejemplo, en este caso la sirena, que lo da que es de 400 Hz. ¿Ya? Entonces, chicos, si ustedes meten dedito a la calculadora, yo voy a hacer magia y les voy a dar el cálculo al tiro, ¿ya? Pero si ustedes meten dedito a la calculadora, esto le da 475. Y la unidad de medida en Hz porque es frecuencia. Entonces, fíjense, ¿cuánto era la frecuencia real? 400. ¿Y a cuánto la percibimos nosotros? A 475. ¿Por qué una frecuencia mayor? Porque nos estamos acercando. Entonces, a medida que se acerca, la frecuencia va a ir aumentando, ¿sí? Claro, ahí nos puse alguien 0,08, ¿sí? Entonces, ¿les queda claro? ¿A alguien le queda alguna duda con respecto a los signos, a los datos que nos dan? ¿Sí? ¿Por qué lo hice en forma de desarrollo? Para que ustedes vieran el tema de los signos, ¿ya? Sí, ojalá la PSU de física fuera con calculadora, chicos, pero no se puede. Pero por lo general la PSU son números como más, así como más pequeños, más claritos, ¿ya? Pero espero que le haya quedado claro, chicos, el tema de la, ¿cómo se llama? De los signos. Alguien me está preguntando si la fórmula dice, ya, ¿qué les dije yo de un principio? Que los signos más y menos acá se dan como en forma general, pero estos signos más y menos pueden cambiar. No es que el signo menos ya vaya a la fórmula y menos más, no. Son signos que van a cambiar dependiendo del sentido, ¿ya? Por eso analizamos cuando se acercaban o se alejaban. Ahora, para la gente que, ya, chicos, yo sé que le intenté explicar, pero para la gente que le gusta aprenderse cosas de memoria o aprender, quizá hay gente que, no todos estudiamos igual, hay gente que le funciona mucho mejor la memoria que a otro. Entonces, les voy a dar un datito que lo pueden anotar por ahí para cuando tengan que estudiar, por si se les olvida el tema de los signos que yo les expliqué. Por lo general, lo voy a escribir para que lo anoten ustedes igual. Por lo general, cuando dos aquí, acuérdense, observador y fuente, o ya, yo y la ambulancia, por ejemplo, nos estamos acercando. Cuando se acercan, cuando en este caso se están acercando observador con la fuente, ¿cómo se ocupa? Arriba se ocupa más y abajo se ocupa menos, ¿ya? O sea, aquí sería, y aquí ponemos la fórmula, ¿cierto? Pero arriba se ocupa más y abajo menos. Si ustedes quisieran hacer el análisis que le di yo, les va a dar, ¿ya? Y cuando dos cosas se alejan, ya sea una en reposo o los dos alejándose, o la fuente o el observador en reposo, por lo general se ocupa menos arriba y más abajo, ¿ya? Y aquí va la formulita, igual.
¿ya? Esto es para la gente que le gusta aprenderse más cosas de memoria. O sea, si estas se acercan, ya sea el observador, no sé, observador y la ambulancia, por ejemplo. Aunque este esté en reposo y este nomás se esté acercando, este igual cuenta. O los dos acercándose igual cuentan, ¿ya? O el observador acercándose y la ambulancia detenida también cuenta. La cosa es que se están acercando. Lo único que cambia es que cuando uno está en reposo, o este se hace 0, o este se hace 0, dependiendo si el observador o la ambulancia o la fuente que emite el sonido. Cuando se alejan, lo mismo. Se están alejando, van en sentidos contrarios, ¿ya? Ya sea este en reposo, o los dos alejándose, o los dos en movimiento, pero alejándose. En todos los casos se están alejando. Y cuando se hacen 0, chicos, cuando el observador, por ejemplo, está quieto y solo la ambulancia se mueve, este se hace 0. En cambio, cuando la ambulancia está quieta y yo me estoy moviendo, este se hace 0, ¿sí? Cuando a ustedes les dicen que algo está en reposo, quiere decir al tiro que el dato quiere decir que la velocidad o la rapidez es 0, ¿ya? Entonces ahí les di un dato. Cuando se acercan, entonces, arriba más, abajo menos, y cuando se alejan, arriba menos y abajo más. Para la gente que le gusta aprenderse cosas de memoria, no obstante, la idea es que, chicos, lo entiendan, ¿ya? Entiendan por qué el tema de los signos. Los signos no aparecen porque sí. Cuando hay cambios de signo es porque trabajamos con vectores. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen sentido y dirección. Ya no es lo mismo que yo, por ejemplo, yo aquí me estoy moviendo a una cierta velocidad, pero me estoy moviendo hacia el sentido positivo. O sea, mi sentido positivo. Y para acá me estoy moviendo en otro sentido, entonces no puedo tener el mismo signo, ¿ya? Matemáticamente hablando. Ya, chicos. Entonces, con eso hemos finalizado la tercera clase con respecto a ondas del sonido. La próxima clase ya empezamos con ondas, pero luz. Así que la gente que, por ejemplo, tuvo duda de esta clase sobre lo que era la frecuencia, la amplitud, como ese tipo de conceptos, que vea la clase número 2, que es la clase en donde yo hice como la introducción de todo lo que es ondas, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que les haya quedado todo súper claro. Recuerden que los fenómenos que yo le dije, reflexión, transmisión, absorción y efecto Doppler, son algunos que son aquellos que salen en como los contenidos ya a pasar para la PSU, pero existen otros como la difracción, la resonancia. Así que la gente que quiere averiguar un poco más sobre los fenómenos, ojalá que se informe un poco más y busque un poco más de información. Recuerden que acá uno se restringe a los contenidos que se deben pasar para la PSU. Cuando se ve fuerza centrípeta, alguien está preguntando algo súper adelantado, chicos, pero eso es cuando empezamos a ver movimiento, pero en movimiento circular, ¿ya? En todo caso, recuerden que yo voy pasando la materia en orden, todo primero medio, todo segundo medio, porque así la gente que da solo plan común llega hasta ese top y la gente que da el específico sigue con la parte de tercero y cuarto medio, ¿ya? Así que cuando yo finalice primero medio voy a avisar, cuando finalice segundo medio igual, ¿ya? Así que, chicos, espero que les haya quedado todo súper claro y nos vemos el próximo martes. Recuerden, todos los martes a las 4 en punto, porque siempre están preguntando cuánto falta. 4 en punto, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo martes a las 4. Muchas gracias a la gente que cooperó con los ejercicios y estuvo atenta a la clase.